noches, bienvenidas, bienvenidos a este programa, esta noche de Periodismo en Plural. Me da mucho gusto saludar a mis compañeras y mi compañero de esta noche, Esperanza Romero. ¿Cómo estás? Con el gusto de coincidir, muy buenas noches. Vania de Dios. Muy buenas noches, muy contenta de estar nuevamente aquí. Bueno, y que le tocó bendito entre las mujeres, dicen Ivana Rosales. Así es, Trini, buenas noches, Esperanza, Vania, un gusto estar aquí con ustedes. Temas sin duda muy importantes, uno de ellos es, toda la semana pasada hemos sido testigos de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, de sus primeros días y del lanzamiento de todo su programa de nación, que es así como ella le ha llamado. Así que hablaremos de los primeros días de Claudia Sheinbaum al frente del Poder Ejecutivo en México. También un tema sin duda muy importante, que es la despenalización del aborto aquí en Jalisco hasta las 12 semanas. El pasado viernes fue cuando el Congreso del Estado votó de manera secreta, pero votó. Y por supuesto, un último y tercer tema, que es la conversación que tendrán los candidatos, la candidata y el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, Kamala Harris, con el pueblo latino, el voto latino. Precisamente esto tendrá diferentes días, se realizará en diferentes fechas, así que estaremos informándole a usted. ¿Y qué se espera justo de estos mensajes o estas respuestas que puedan emitir ambos personajes? Y bueno, vámonos precisamente con estos primeros días. El día de mañana martes se estarán justo cumpliendo 8 días del mandato de Claudia Sheinbaum, pero conocemos ya todos y todas los 100 puntos, ¿no?, de su programa rumbo o el camino a la cuarta transformación. ¿Tú cómo lo viste desde la toma de posesión hasta el día de hoy? ¿Cómo haces un balance o cuál sería tu balance, Esperanza? A mí me parece que apenas en una semana ya ha dado mucha claridad respecto a que es un gobierno de continuidad con cambio. ¿A qué me refiero? Va a imprimir su propio estilo, su sello, y ha hecho los cambios, por ejemplo, en el ejercicio matutino, el ejercicio de la mañanera. Ella es una mujer que tiene una gran capacidad. Creo que el que insistentemente se esté cuestionando o preguntando en los diferentes sectores si será un títere, si será la gobernada a través del que se fue y que resulta que siempre, ¿no?, que anda todavía por la Ciudad de México. Me refiero al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy convencida de que es una mujer con gran capacidad, que por algo llega, y me pareció, respecto a cómo la vi el día de la toma de posesión, yo me emocioné. Me parece que fue un acontecimiento histórico en este México independiente, con 65 expresidentes y la primera mujer al frente del Ejecutivo Federal. Llega con muchas expectativas cifradas, dice que con ella llegamos todas, y me parece que ella llega con un gran compromiso, y primero hacia nosotras las mujeres, de no decepcionar, porque son por años mujeres que lucharon para esa posición que ella hoy tiene, y que no es una improvisada, que es, me atrevo a decir, de estos 65 varones que mencioné, de las más preparadas, con su grado académico, con su experiencia en la política. Y hay que resaltar lo anterior, lo de la experiencia como mujer de universidad, como mujer de investigación, con una formación muy sólida, que tuvo 25 años en el desempeño profesional, y es menos la cantidad de años que ha estado en el servicio público, pero sin embargo ha salido bien evaluada. Lo hizo bien como jefa de gobierno, cumplió cuando le dio la confianza a Andrés Manuel López Obrador, cuando él gobernaba en la Ciudad de México, ese segundo piso que le tocó a ella materializar, y que por eso ahora dice mucho el segundo piso de la 4T. A mí me parece que sabe lo que quiere y que precisamente por eso está donde quiere. Creo, no sé si coincidan, que las críticas en contra han ido más hacia su género, hacia el hecho de ser mujer, que justo las primeras muestras que se han dado de cómo va a dirigir justo su gobierno. No sé si, por ejemplo, y esta pregunta se las hago primeramente a ustedes dos, Vania y Esperanza, no sé quién quiera contestar primero, que hay una cargada en los puntos negativos en su género. Creo que tiene bastante peso, no sé si coincidirán. A diferencia de otros presidentes, pensemos en Zedillo, en Vicente Fox, en Calderón, en Peña, cada que llegaba un presidente que era varón a nuestro país, nadie se cuestionaba si había alguien atrás dictándole qué hacer.
Es la primera vez que se presenta que alguien cuestione el liderazgo de alguien y tiene mucho que ver, me parece que sí tiene que ver con un asunto de género porque es la primera vez que sucede. Yo no recuerdo ningún otro presidente que le hayan preguntado que quien se fue es quien está mandando. Como poniendo en duda. Estos primeros meses me parece que Claudia, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene una gran tarea, que es empezar a poder afianzar su liderazgo. Claro, ya empezó a darle algunos toques, como bien dice Esperanza, en algunos de los temas. Podemos ver, por ejemplo, con lo de su agenda, que ya empezó a marcar el tema, dijo, llegamos todas, desde entre los primeros compromisos que tuvo, está lo de las becas también para los jóvenes de estudiantes, está para las mujeres de 60 a 64 años, ya ha empezado a dar ciertos matices, quien le entregara también lo de la banda presidencial, que en paz descanse, la diputada también. O sea, Oye, ya empezó a tanto dar que ciertas platicar, señales. y perdón que tomes el tema, pero es que fallece justo el sábado por la noche quien le entrega a Claudia banda Sheinbaum y que presidencial. justo es la primer mujer en ocupar cargos públicos, académicos, muy importantes a nombre de o con la representación mexicana, ¿no? Se cuestionaba, creo que hay cosas que al final del día terminan siendo personales de las propias familiares. Se hablaba de si la habían sacado o no, la habían sacado del hospital. Creo que cumplió ya un sueño, que era entregar la banda presidencial y finalmente, si ella no hubiera querido, hubiera dicho no. Es una decisión al final de cuentas familiar y algo que seguramente lo debe haber consultado con su familia y en el seno de su familia y en la privacidad con su familia. Y muy lamentable, pero creo que al final se cumplió un sueño que fuera una mujer y un ícono que podría decirse en la política de México. O sea, son muchos simbolismos, pues. A esa edad, a los 94 o 96, a Es los que 90, hay quienes dicen que muere? tiene 99 He y leído que lo los único dos que le datos. faltó fue llegar a los 100 años, dijo su nieto, pero hay otras fechas o otros datos que hablan que tuvo 94 años al día de su A muerte. esa edad, una persona normalmente lo que estamos acostumbrados, y más cuando presenta alguna enfermedad, entre comillas, manejan o deciden por ella los hijos o quienes están a su cuidado. Y Ifigenia Martínez, un referente de la izquierda, fundadora del PRD y fundadora también de Morena, elaboró un discurso breve, pero muy sentido, que no pronunció y que a manera de homenaje le publican algunos medios de comunicación ahora que se sabe de su fallecimiento. Y sale uno de sus nietos a dar la cara, molesto, a decir precisamente, y es allí donde yo más críticas he escuchado hacia la presidenta Sheinbaum, de dos momentos: cuando le da un beso en el anillo a Velasco, En la mano. al Manuel Velasco, Del verde ecologista. un asunto que ha sido, sobre todo cuando te refieres tú al género, que qué barbaridad, ella dándole el beso. Bueno, y el otro momento, ahora al fallecer Ifigenia, que dicen, no, es que la presionaron, casi, fue Morena a sacarla de su casa, a llevarla allí para que le entregara la banda cuando llegó con oxígeno, cuando no se podía mover. Y lo que dice la presidenta hoy me parece que demuestra de qué está hecha, con qué claridad responde y cómo se dirige a aquellos que han lanzado esas críticas cuando se consulten primero a la familia. Claro. Era un sueño de esta mujer que no luchó ni 1 ni 10 años, más de Toda su 40 vida. años, luchó y quiso ver algo que para ella fue un sueño, como para muchas mujeres feministas, como es el caso Pues hablan de los Ifigenia. 23, desde los 23 años, o sea, siendo muy joven, ella ya estaba en la lucha Y el feminista. esfuerzo que hizo. Y ya había sido diputada varias veces, lo mismo que senadora, pero era la primera ocasión que iba a ser tener un papel importantísimo en esa lucha que había dado desde la izquierda en México y darle la banda presidencial. No pronuncia el discurso, se da a conocer, se publica, pero sale el hijo a decir, ella estuvo enferma desde septiembre y la mantuvo viva la ilusión de llegar a ese día. Llegó y se murió. Claro, era el pendiente que Y tenía. además, también con lo que dices de la respuesta que dio, yo agregaría otra respuesta que tiene que ver con lo del asunto de género, que me parece también que ha respondido muy bien esta semana. Algo que también no minimizaría, pero también lo que dijo el actor Rafael Inclán, que decía, llegó una ama de casa por 6 años. O sea, otra va a vez volvemos gobernar al una ama tema, de casa, volvemos al tema de género, pero ella acababa de responder a estos señalamientos de quién es quien está dictando las órdenes y si todavía sigue siendo el expresidente. Dice, hay esta idea desde hace tiempo, desde la campaña de que Andrés Manuel López Obrador iba a estar gobernando durante estos 6 años, del 2024 al 2030. Esto lo dijo en una rueda de prensa.
Pues él se fue a Palenque y ahí está desempeñando su nuevo periodo de reflexión y escritura, y la presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Esta idea de que las mujeres no tenemos capacidad y de que siempre tiene que haber un hombre atrás diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, pues parte de una cultura machista. Lo que sí quiero resaltar es que su primer acto ya de gobierno en la administración pública fue visitar Guerrero, Iván. Bueno, fue visitar Guerrero, pero antes pide perdón por lo del 68, ¿no? Bueno, claro, no lo hace directamente ella, lo hace el gobierno mexicano. la secretaria de Gobernación, y pues pide disculpas por todos los excesos que se cometieron en ese momento. Bueno, me parece que también siempre los primeros días de gobierno, pues de alguna forma todos los reflectores van a estar encima de lo que haga y diga la presidenta, ¿no? Por eso me parece que ha habido como una marcación personal, ¿no? Casi con lupa a lo que ha hecho. Inclusive esta visita a Guerrero, pues una de las críticas es, nada más estuvo 3 horas, no se acercó a la gente como para ver qué había pasado. Ella fue y supervisó, y me parece que pues... y tuvo una reunión, ¿no?, más de ejecutiva, más de escritorio. Y me parece que está bien, ¿no? Tampoco pues esto se trata de un show, de ir y congraciarse con el... Como lo hicieran muchos, ¿no? Como lo hicieron muchos en su momento, me parece que está bien, pero bueno, también, y refiriéndome aquí lo que han comentado tanto Esperanza como Vania, a ver, hay que recordar una cosa, o sea, Claudia Sheinbaum es parte de un movimiento, de un movimiento muy grande, enorme, y la cabeza de este movimiento que ya se supone está en un proceso de retiro, pues es una imagen tan fuerte, que ocupa muchos espacios, que seguramente van a surgir pues estas comparaciones, ¿no? De cómo lo está haciendo la presidenta respecto a cómo manejaba, por ejemplo, el tema de las mañaneras López Obrador. A mí en lo personal, esta idea de establecer 100 compromisos, sobre todo por la manera en la que está cifrada, no me gustó ni con López Obrador, ni tampoco me gusta con Claudia Sheinbaum, porque me parece que las políticas es un buen momento para poder revisar qué ha funcionado bien y qué es aquello que se podría corregir. Y voy a poner 2 ejemplos. No recuerdo exactamente el número de compromiso, pero dice la presidenta: continuaremos con el modelo de la nueva escuela mexicana. Si bien la nueva escuela mexicana tiene poco tiempo que se implementó esta política, sí me parece que vale la pena revisarse detalladamente si este modelo que se implementó, todo este tema de los libros de texto gratuito, realmente es lo que necesita el país en este momento, o cómo vamos a hacer para atacar cuestiones como el tema de los problemas con matemáticas o la comprensión lectora, que son temas que me parece que se tienen que evaluar, ¿no? Entonces, hay algunos de estos compromisos que me parece que podrían ser una camisa de fuerza. Sobre todo, perdón que te diga lo de la educación, sobre todo porque ha habido organismos, diferentes instituciones que le han dicho al gobierno, y no solamente nacionales, sino internacionales, que le han dicho al gobierno de México: el programa que se utilizó en el sexenio López Obrador no funcionó y habrá que revisarlo. Ya habrá que revisarlo. Y otro, bueno, por poner algunos ejemplos, el tema de Mexicana de Aviación, que dice, vamos a seguir con esta empresa. Yo no sé si realmente el gobierno le tendría que entrar al tema de las aerolíneas. Me parece que los esfuerzos se tendrían que concentrar en otros sectores. Pero bueno... ¿no? Es que, ¿sabes qué? Y perdón que te interrumpa, Esperanza decía en algún momento platicando contigo, yo creo que va a recuperar Claudia Sheinbaum lo que se hizo bien, pero va a corregir lo que se hizo mal. Creo que Iván lo que está exponiendo en esta mesa es que hay cosas que pareciera que no las va a corregir, sino al contrario, va a continuar sobre el mismo camino. A mí me parece muy temprano como para decir que no las va a corregir. Por ejemplo, anuncia hoy el tema de los trenes de carga y ya está dando a conocer una licitación de carácter internacional abierta y pública.
en el de la escuela, el humanismo mexicano, pues es un concepto muy amplio y todavía ni hemos escuchado al nuevo secretario ni las directrices en este sentido. Yo creo que tendrá un acercamiento cada representante de las diferentes carteras del gobierno con los sectores conducentes, y en este caso el de educación, pues no es un tema fácil. Por un lado el sindicato de maestros, el sindicato más poderoso del país, y por otro lado la coordinadora, que si no es más poderosa que el CENTE, sí ha demostrado que paraliza y bloquea cuando se lo propone en puntos estratégicos para lo que es el comercio, por ejemplo, y sobre todo el que tienen una capacidad de movilización impresionante, y creo que sabe de lo que se trata y sabe a lo que se enfrenta. Me parece que tiene una visión muy clara de los problemas, y en esta semana algo que me pareció sumamente temprano, a propósito de que apenas llegó a las pocas horas de estar ella en la investidura de presidenta, Chiapas. ocurre la matanza por parte de elementos de la milicia a migrantes que están de paso en nuestro país y que finalmente los confunden, abren fuego y los asesinan. Y ella tuvo no es un que los discurso. confundieran, sino que no atendieron el alto. Sí, pero el argumento que dan los militares, que aunque ya fueron separados y los presentan la fiscalía, es la versión de ellos es que no atendieron las indicaciones, pero los confunden, suponen que se trata de delincuentes y los asesinan. Y dijo, no voy a tolerar este tipo de actitudes, no vamos a reprimir y no vamos a actuar con ese tipo de fuerza. Eran uno y de los riesgos inmediato, de militarizar pero la Guardia Nacional, ¿no? Sin embargo, afronta el tema y responde, y sí le tocó, yo diría, la primera mancha a pocas horas de asumir la investidura. ¿Es una mancha? Porque, Claro. por supuesto que sí, por donde le busques. Es un exceso de la fuerza de un grupo que ha recibido en este gobierno, el de la 4T, todo el recurso, todo el apoyo. Le explota un tema que no terminó de resolverse en la anterior administración y que no terminaron de arreglar, que tiene que ver con el tema de seguridad. Y todavía ayer, nuevamente, lo que sucedió en Chilpancingo, que son dos temas que vuelven otra vez a traer las miradas al tema de seguridad de nuestro país y que ya está entrando directo. Es el asesinato del alcalde, ¿no? Que tenía 6 días apenas en el cargo, ¿no? Tremendo. Algo que me parece que se tiene que destacar es que sí hay un cambio en la narrativa, ¿no? No son estas respuestas que había por parte de López Obrador y que decía es que los medios están exagerando o es que la culpa la tiene el Es la pasado. herencia del del pasado, bueno, que también me parece que ese argumento No lo va a usar. no lo va a usar, ¿no? O bueno. No lo ha usado, No lo ha ¿eh? usado. Entonces, me parece que también sus respuestas han sido muy equilibradas, no ha usado esta terminología a la que de alguna forma nos había acostumbrado. Pero me parece que en todo este contexto, algo que hay que tener en cuenta es que esta presidenta en particular tiene un poder, a diferencia de cualquier otro presidente de la historia reciente, que ninguno ha tenido. Y eso es un peso, es una carga muy fuerte de cómo se maneja, de cómo se controla, vamos a estar viendo, por ejemplo, todas estas situaciones que se dan en materia de seguridad, cómo es que se va a manejar estos temas, por ejemplo, con los gobernadores, el tema de la Guardia Nacional. Esta semana se presenta Mañana. el plan de seguridad, el día de mañana. Entonces, me parece que al mismo tiempo, pues también la presidenta está en una situación bastante compleja. Hay que estar pendiente justo de ese programa, ¿no? Son frentes que se van abriendo. Ya adelantaba hoy algo de que decía que en el plan integral de seguridad que va a presentar van a tener cierta presencia o mayor presencia en algunos estados para poder estar trabajando de la mano con los gobernadores y las gobernadoras. Creo que son frentes que se empiezan a abrir. Insisto, va a tener que ir afianzando su liderazgo. También otro frente que todavía tiene abierto es en el Congreso. Nunca en la historia habíamos tenido tantos diputados y sigue la disputa dentro por las comisiones. ¿Quién va a encabezar las comisiones dentro del mismo grupo de este partido político de Morena? Hay dos grupos distintos. Hay gente que no son del grupo político de la presidenta. Habrá que ver quiénes se quedan con las comisiones que son de las más importantes, donde se manejen recursos, donde hay la designación de recursos a los estados. Y todavía está la disputa dentro del Congreso. Y es algo que también ella necesitará O empezar sea, que a Morena tener puede ser control. su dolor de cabeza. Si Pudiera ella ser. no
no se empieza a involucrar y no empieza a agarrar control, habrá gente que todavía seguirá respondiendo al expresidente y gente que no es directamente de su grupo. Incluso en algunas instituciones, seguramente lo vamos a empezar a ver, algunas que pueden ser claves, que aunque se haya quedado gente de la pasada administración o gente de algún otro grupo político, vamos a empezar a ver que van a empezar a hacer cambios, por ejemplo, en las direcciones administrativas, porque son quienes manejan los recursos al final del día. Podrá haber alguna cabeza, pero seguramente de manera estratégica la presidenta va a empezar a enviar a personas de su equipo y de su confianza en ciertas direcciones administrativas de diferentes órganos. ¿Por qué? Porque podrá haber una cabeza, pero ella necesita empezar a tener control del manejo de los recursos y de lo que se está haciendo en todo el país. Lo mismo va a pasar con las comisiones. Hoy Es natural y sí. deseable, Trini. Finalmente, pues es ella la que tiene que responder y es ella la que debe de buscar el control. Sería más sano. hasta ingenuo de su parte o torpe no hacerlo. Yo me quiero referir a un punto de lo que se habla de esta primera semana, de las respuestas que ha dado. A mí, la que hasta ahora me parece mejor es después de que en el Poder Judicial los trabajadores le dicen: nos vamos a prolongar al paro, por lo pronto hasta el día 11, cuando iban a regresar el 3 de octubre a trabajar, y no estamos de acuerdo con esta reforma. Además de todos los recursos legales que se están interponiendo y lo que pasó en la Suprema Corte. Al margen de todo eso, pero en este contexto, cuando ella dice: no voy a caer en provocación, ante la misma tentación de cuadros de la política de Morena, del morenismo, que le dicen: oye, Juicio el político. Poder Constituyente pues tiene marcado el ABC de cómo hacer las cosas, y se hicieron así. Entonces, pues no se vale que quieran revisar lo que no es revisable por ellos. Y sin embargo, ella responde: no voy a caer en provocaciones porque quieren y dicen que llegó una mujer presidenta y quieren probar ello. No voy a contribuir a que prueben una premisa falsa. No soy autoritaria. Pero sí Finalmente, se va a elegir la con reforma voto va popular. y vamos a la elección tal fecha. Correcto. Es decir, no se pelea, no se confronta, pero segura de que no hay materia para impugnaciones, porque así lo marca nuestra ley. Es que Incluso justo el el día de la conflicto banda estaba en saludó. el juicio político que algunas personas de Morena estaban pidiendo para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, es correcto. Bueno, la decisión que toma la Corte por 8 votos a favor y 3 en contra De seguir discutiendo la reforma. es, pues más que discutirla, por revisarla, si todo el procedimiento se hizo conforme a derecho. Las ministras y los ministros dan por hecho de que esta reforma pues ya no tiene reversa, ¿no? Ya no se tienen que designar a los ministros y ministras ahora por voto popular, pero lo que quieren revisar es si todo el procedimiento pues cumplió con lo... Sí, y el punto es si se respeta o no con esta reforma la autonomía y la independencia de la Corte en México, que esto sí, igual no se tira abajo toda la reforma, pero sí pudiera haber la revisión de algunos artículos siempre y cuando esto se pudiera sustentar. Ella desde un principio lo dijo: vienen las leyes secundarias, viene el momento de negociar y de hablar y de proponer y de hacer cambios. Incluso hoy es un día importante porque manda el primer paquete de reformas, ya de su autoría, y entre otras viene la materia electoral. Tenemos que hacer una breve pausa. Dicen que los primeros 100 días son clave para el gobierno de cualquier persona y están los analistas justo con lupa cachando todos los movimientos que hace Claudia Sheinbaum para poder hacer entonces un balance. Nosotros al regresar de la pausa vamos a hablar de lo que se hizo aquí en Jalisco el pasado fin de semana, el viernes, y que fue la despenalización del aborto con algunas características. Al volver. Bueno, ya estamos de regreso y por supuesto le agradecemos. En la lucha feminista, en la agenda de las mujeres, el acceso al aborto seguro y gratuito ha sido una de sus luchas durante varios años, y justo llega a Jalisco el pasado viernes y despenaliza aquellos actos que suceden antes de cumplirse o en el periodo antes de las 12 semanas, no después. Un logro para las mujeres, sin embargo, hay un grupo todavía que se resiste a que esto forme parte del avance en un país democrático, ¿no? Donde pues, la lucha de las mujeres se pueda ver ya también en la parte legislativa, Vania.
Así es, necesitamos entender el contexto en el que se da esto porque yo leí algunos comentarios, de repente te metes como a leer comentarios que hay en redes sociales para entender cómo se está entendiendo desde fuera lo que pasó. Esto se hizo porque había una orden de un tribunal desde abril. No es que los diputados hayan dicho vamos a votar antes de irnos porque es un tema que tenemos sobre la mesa y nos interesa resolver. No, es porque ya había una instrucción y había una orden de que tenían sí o sí que votarlo. Entonces, al tener esta obligación, ¿qué es lo que decidieron? Vamos a votarlo por cédula, es decir, por voto secreto. No es levantando la mano o en el pizarrón para ver quién votaba a favor o quién en contra. Deciden hacerlo así, pero al hacerlo, la primera ronda sale 18 votos a favor, 18 en contra y una abstención. Es decir, no se sabía quiénes habían sido, de qué grupos, de qué partido político, quiénes habían votado. Por ahí hubo algunas discusiones internas. Vuelven a hacer una segunda ronda y se despenaliza el aborto. ¿Qué significa? No es que se esté fomentando el aborto en Jalisco, sino que están acatando una instrucción y se aprueba por 20 votos a favor. Fue otra vez nuevamente una abstención y 16 en contra. Significa que hicieron reformas en el Código Penal del Estado para que ya no se castigue con cárcel a aquellas mujeres que deciden interrumpir su embarazo o aquellas personas que participen dentro de este procedimiento antes de las 12 semanas. Antes, ¿cuál era el castigo? Son los códigos del Código Penal, era de 4 meses a 1 año a aquellas mujeres que interrumpieran su embarazo antes de los 5 meses de gestación. Y si tenían arriba de 5 meses, la pena era el doble. Se cambiaron, se retiraron estos artículos, pero ahora sigue otra parte. O sea, ya en Jalisco no se va a castigar si alguien decide interrumpir su embarazo, pero hay dos supuestos. Uno, que es de la NOM 46, que es aquellas mujeres mayores de 12 años que estén embarazadas por una violación, por un abuso sexual, pueden recurrir a un embarazo 12, 13, 14 años sin que tenga alguna denuncia de por medio, solamente con que lo hagan por escrito, de buena fe se les tomará para que puedan acceder a interrumpir el embarazo a un aborto. Y el otro supuesto es que haya sido antes de las 12 semanas de gestación. Es interesante porque muchas veces hay como cierto, podría decirse, estereotipo de quienes recurren a esto son jovencitas, pero también hay mujeres adultas, hay amas de casa, son mujeres en diferentes situaciones, quienes en algún momento por diferentes situaciones deciden interrumpir el embarazo. Y antes de entrar a detalle, déjame preguntarle a Iván, ¿qué significa cuando votan de manera secreta, ¿no? Por cédula en un proceso legislativo? Porque creo que tiene mucho fondo, ¿no? En Jalisco mucho. Sobre todo. Y en una legislatura mayoritariamente formada por mujeres. Claro, que es lo interesante. El apunte es muy importante. Yo hubiera querido escuchar quiénes hubieran discutido, porque además he trascendido de que había mujeres, para ver cómo se hubieran pronunciado y cómo se pronuncian de manera privada y cómo lo hacen también de manera pública. Y que hubieran pública. usado la tribuna. Es que todos ese es el y todas, punto. ¿no? Y para darle la palabra a Iván, creo que a ti te hubiera encantado también saber aquellas que lo han usado como bandera política. Claro. Que ahí es donde esperas congruencia. Pero te escuchamos, Iván. Mira, desde luego me parece que el Congreso del Estado de Jalisco pierde una oportunidad muy valiosa para realmente dar muestras de esta civilidad, de este diálogo democrático. Y pues escuchaba una entrevista que dio Mara Robles para un programa en el que decía, bueno, es que para que esto pudiera sacarse, pues tuvimos que hacer el acuerdo, ¿no? Y el acuerdo pues consistía en que pues sí lo íbamos a votar, pero pues lo íbamos a votar así por medio de cédula, ¿no? O sea, papelito, dobladito y en una secreto. cajita. Y que inclusive, como bien comenta Vania, en la primera votación, pues resulta que hay un empate, ¿no? Entonces tienen que ir otra vez a la ley orgánica y revisar. Se puede volver a votar por segunda ocasión. Entonces, digamos que fue una serie ahí de episodios, mientras afuera del Congreso, pues los grupos, los colectivos, tanto a favor como en contra, pues estaban pues también dando su propio debate, ¿no? Dando su propia lucha. Mira, al final me parece que de todo esto hay algo que tiene que quedar claro. Ok, ya se ha aprobado, ya es legal, pero realmente existen las garantías para que estos procesos se puedan llevar a cabo. Digo, aquí en este espacio de noticias se ha documentado cómo mujeres que han solicitado un aborto, pues las niñas
no se los han podido Tiene que ir a conceder, otra parte. no lo han podido hacer simplemente porque no hay las condiciones, no hay estos requerimientos. Entonces, me parece que también estamos en un momento en el cual, si bien pues ya esta ley, digamos, ya forma parte también de un mandato de la Corte, que pues también ya había declarado inconstitucional pues todas estas leyes que penalizaran el aborto, pues me parece, Trini, que se pierde una valiosa oportunidad, porque también lo comentaban otros legisladores, por ejemplo, José María Martínez, de que dice, bueno, es que tendríamos que atender las causas. Ojo o sea, con ese diputado, ¿verdad? Porque No, él- le salió lo panista. Él es de Morena, pero exactamente le salió la parte conservadora. pero que esa parte también habría valido la pena que se discutiera en el Pleno público. del Congreso, ¿no? En público, para saber exactamente cuáles son las posiciones, pero pues le tuvieron miedo porque el costo electoral de esto, que los señalen directamente, pues me parece que no iban a poder Es que con esa presión. ¿cómo te puedes poner en un proceso electoral abanderando justo una política, una filosofía de un partido que es progresista, y a la hora de votar justo esta ley, que es totalmente progresista, votes en contra? No es congruente, como lo decía Vania. Y a mí me parece muy importante, y precisamente Vania lo dice en su primera intervención, no se trata de promover la práctica del aborto, ojo, y tampoco se trata de soltarlo así como campaña, no. Primero, reconocer que hay menores de edad abusadas que además son obligadas a parir. Obligas a alguien a que sea mamá si es una niña. Primero, y que en el propio Código de Jalisco venían considerando las situaciones de violación bajo las cuales podía recurrir al aborto. Y aún así se topaban con pared y ante una campaña de seducción, de convencimiento para que lo den en adopción, para que se espere, para someterla a ese proceso los 9 meses de gestación. Eso en los casos excepcionales que ya tenía la previsión nuestro código. Yo quiero ir un puntito más allá. Cuando refiere Vania el que no es una promoción al aborto, a mí me parece muy importante, porque parece que hay dos bloques, quienes estamos a favor de la vida y quienes estamos en contra de la vida. No. El punto es, los 9 semanas, las 12 semanas de gestación. ¿Y por qué digo 9? Porque hay médicos que están en el sistema de salud y que dicen, pues yo, como tengo mi derecho a, por asuntos de conciencia, decir no voy a practicar ese aborto y estoy en mi derecho por objeción de conciencia no hacerlo, y no se les obliga. Sin embargo, dice, yo desde la 9ª semana, de la 9 a la 12, yo ya no estoy de acuerdo. Considero que ya es un ser con todos los de la ley, y me parece que por lo tanto sí va contra mis principios, contra mi religión, contra lo que sea. Y no ¿Qué dicen ejecuto. los grupos de feministas que han impulsado esta ley? Dicen, a ver, ese médico tiene ese asunto de conciencia, pues que se busque a otro que sí esté de acuerdo, que no tenga esa objeción y que esté de acuerdo en practicarlo, pero que el Estado provea de los recursos, no solo los insumos, sino los recursos humanos, que es lo más importante, para que se lleve a cabo de acuerdo a esos códigos que ya desde el 2019 ya se vinieron a estar imponiendo, y que ha provocado que por lo pronto ya la mitad del país se esté reconociendo la necesidad de esta despenalización. Hay que dejar de criminalizar a las personas que recurren en situaciones especiales a esta práctica, y también hay que buscar médicos que estén dispuestos a cumplir con esa norma oficial. El día de hoy se publica en el diario El Informador una columna de Jonathan Lomelí con datos oficiales respecto a los médicos en Jalisco en posibilidad de practicar un aborto. Resulta que solamente de los 1,514 datos oficiales, y de esos 14 hay algunos que se desempeñan en cargos de mando administrativo y que no están en la práctica médica. Luego entonces estamos reduciendo a qué número de personas. ¿Qué significa? Que esto apenas queda en el papel, la despenalización, pero que todavía falta dotar a las instancias de la salud para que tengan los recursos necesarios, humanos e insumos necesarios, para que puedan esas mujeres llegar a recibir ese servicio, esa atención en condiciones de seguridad. Y cierro. En México, después de que se despenalizó el aborto, después de que en cualquier hospital público cualquier mujer puede llegar a abortar, han bajado de forma importantísima el número de abortos y, por supuesto, el número de muertes. Y no es que se esté fomentando, volvemos a lo mismo. Y es que hay que aclarar también, en Jalisco no se dio el paso completo, como tú lo dices, están en deuda, porque el aborto sigue penalizado
en Jalisco después de las 12 semanas. Pero ojo, hay dos momentos que, como bien dice Esperanza, y que necesitamos entender muchas de las personas, y ojalá también que nos están viendo en casa ahorita. Hay dos momentos en el que pueden decidir interrumpir el embarazo, y que no significa que si a la semana 6, a la semana 7 o en determinado momento vayan a necesitar una intervención quirúrgica. Hay algún momento que lo que se está planteando es que entre la semana 1 o a la semana 9 o a la semana 12, a lo mucho, tengan la atención, que la intención, hasta donde yo entiendo, es que fuera de primer nivel, con un médico, con tu médico familiar o con alguien más para que te diera el medicamento que lo induzca. No es que tengan que entrar a una sala quirúrgica. A partir de las 12 semanas, lo más probable es que sí se necesite entrar en una sala quirúrgica, que implica que más riesgos para la mamá, implica más gastos también incluso para el sector salud, que es la otra parte que se tendría que ver. El primer paso ya se dio, que en Jalisco se haya despenalizado. Insisto, no es algo que hayan decidido los diputados porque era un tema que les interesara o quisieran entrarle ni siquiera de frente, sino porque tenían la obligación de hacerlo. Es el estado 14, Jalisco, vamos en todo el país, 14 estados en el que se despenaliza el aborto. Que insistimos otra vez, no significa que se esté promoviendo que la gente vaya a tener que abortar o que vaya a las clínicas y lo esté haciendo. También eso incluye, y también es un tema de responsabilidad y también de poder hacer promoción y de educación. Hay una parte bien importante que es la disminución de la muerte materna cuando son niñas o cuando están en una situación donde no pueden tener o no pueden llegar a buen término, situaciones médicas, etcétera. Todavía aún así, aún sabiendo, se les exige tener, ¿no? Cumplir con todo el embarazo, aunque esté en riesgo la vida de la madre. Entonces, de repente dices tú, bueno, tienes que elegir entre ambas partes, y cuando está una niña de 12 años en un embarazo temprano, bueno, ¿por qué no ayudarle a continuar con su vida, a lo mejor estudiando y con un futuro que ella misma se está imaginando y se está construyendo? Sin embargo, en muchas ocasiones se trunca, y sobre todo en las zonas más pobres, que las obligan a ser madres, las obligan a quedarse en la parte íntima de su vida, que es una casa, y a cuidar los violentadores. Y con el violentador en su casa, que puede ser su padre, como lo vimos con esta niña wixárika de 12 años, ¿no? Su violentador Más era del 80%. el padre. Me parece que esto se tiene que ver de manera integral, porque también hay una situación que me parece se tiene que atender, y es todo el tema de la prevención del embarazo adolescente. Es todo un tema, hay toda una discusión alrededor de esto. Mira, bueno, les platico una cuestión personal. Tengo un hijo que recientemente acaba de entrar a la prepa, y una de las reglas es: aquí tienen prohibido traer a sus hijos, ¿no? No, sea como sea, ustedes no pueden traer a sus hijos a la escuela. Es algo demasiado fuerte, ¿no? Demasiado intenso, de que, viendo la problemática como está, que las instituciones educativas no tengan esta sensibilidad como para también no truncar precisamente los sueños de mujeres adolescentes que quieren continuar sus estudios, ¿no? Entonces, me parece que desde esta visión de realmente tener esta empatía, esta sensibilidad, pues se tiene que mirar desde todos los ámbitos. Y que aparte bloqueas, ¿no?, este desarrollo que puede tener el hombre respecto a un embarazo, respecto a la llegada de un nuevo ser, o hasta el mismo aborto, ¿no?, con la pareja. Habrá impugnaciones, dicen los grupos de derecha. No, y seguirán manifestándose. El tema es que lo manejan así: ¿estás a favor de la vida o a favor de la muerte? Y con la premisa de que desde el momento de la fecundación hay vida y ya es un ser al que tienes que respetar. Entonces, desde este punto de vista, pues te ponen en camisa de fuerza, y supongo que eso primó a la hora del viernes pasado en la sesión extraordinaria, en que por cédula estuvieron votando, porque abiertamente te dicen las diputadas una cosa, sin embargo, a la hora de la votación, la mitad a favor y la mitad en contra. Yo insisto, la práctica no debería de estar criminalizada, ni perseguir a las mujeres que se ven en esa penosa necesidad. No creo que haya una mujer que feliz va a decir: practícame un aborto. Y tampoco se trata de una promoción del sexo irresponsable, no va por allí. Al contrario, el Estado debe de asumir su responsabilidad de educación sexual desde las escuelas, en forma temprana, responsable, y me parece que en esto sí, en la Ciudad de México nos llevan a un paso muchos más adelante de nosotros, cuando a cualquier adolescente que llegue a solicitar información,
ya no digo ayuda o tratamiento, no solo se la dan, le dan lo necesario sin estar bien acompañada de un adulto, le dan asesoría, le dan indicaciones cuando quiere ejercer su sexualidad en forma temprana y le dicen, mira, para que no haya consecuencias hay este tipo de método, más este, consiste en esto y trae estas implicaciones. Aquí, regreso, en Jalisco, instituciones de salud pública, instituciones donde la mayoría de las mujeres después de los hospitales civiles que no tienen seguridad social van a parir, como en el Esperanza López Mateos, resulta pues que no encuentras o difícilmente encuentras un médico que practique un aborto cuando hay situaciones muy especiales o específicas en que la mujer llega en ese momento tan difícil. Insisto, no creo que haya alguien que llegue feliz a hacerlo. Oye, y también criminalizan a los médicos. Exacto. O sea, es que terminan siendo señalados los médicos que se atreven a practicarlo, a inducirlo o en cualquier situación. Como bien dicen, Esperanza, y también la ley les marca que pueden ellos tener objeción de conciencia y decir no me interesa, o por un tema ético, por un tema cultural, religioso, por lo que sea, cada médico, enfermera o las personas que participan dentro de este proceso. Pero al final del día, si ya hay, como bien señala en este artículo de nuestro compañero, ya hay algún directorio, por así llamarlo, de quienes sí lo pueden practicar o quienes sí lo practican y que además después terminan siendo señalados. Estigmatización y discriminación, y hace un momento justo decíamos, y Jalisco, o sea, Jalisco ya lo hizo cuando tenemos 32 entidades federativas y Jalisco es el número 14. Se tardó, pero se están tardando los otros estados. O sea, la situación no solamente es Jalisco, sino cómo México se pone de frente a la agenda de las mujeres. Pero aquí lo curioso es, la mayoría de los estados están gobernados por un partido de izquierda, un partido... O sea, deberían de ser 23 que ya, ¿no? se supone progresista. ¿Dónde están el resto? Esa creo que va a ser una pregunta, ¿no? Y se responde, pues de alguna forma también, pues por este criterio electoral, ¿no? O sea, de que, bueno, quizás lo apruebe, pero que nadie me vea, ¿no? Ahora, debería de haber una homologación a esto que es tan grave, ¿no? Que está de por medio la salud de las mujeres, y no lo hay tampoco. No hay un procedimiento en el que se tenga que ceñir todos y todas las personas en el sector médico. O sea, hace falta no solamente la despenalización o sacar el aborto del Código Penal en su totalidad, que eso yo creo que le va a tocar a la nueva legislatura, quitarlo por completo del Código Penal. Pero no tenemos una herramienta con la cual nos podamos guiar, ¿no? Pues ya lo comentaba Esperanza, bueno, hay muchas leyes que se quedan en el papel, que no se aplican, pero pues es también el tema de la crisis del sector salud, de que si con problemas pueden dar citas, con problemas pueden atender ciertas situaciones, pues pedirles más es todavía más complicado. Pues ¿no? sí, pero es la obligación, ¿no? A fin de cuentas. En la entrevista de esta mañana yo escuchaba que daba la diputada Mara Robles, hablaba, por ejemplo, que me parece terrorífico, de los abortos clandestinos, como para que nos demos una dimensión. Ponemos el ejemplo de esta pequeñita de 10, 12 años, que embarazada por una violación, o sea, es obligar a una niña a ser mamá. Y en otras situaciones que hay mujeres que deciden por diversas situaciones interrumpir el embarazo, que acuden a lugares clandestinos, a todo lo que se arriesgan. Mujeres que hasta se avientan de las escaleras o toman hierbas o deciden a lo mejor hasta incluso ellas mismas lastimarse con algún gancho o con algo, en el contexto en el que después son situaciones que a lo mejor no se dan a conocer por lo mismo, porque nadie va a estar levantando ni diciendo la mano, yo lo hice. O sea, no creo que sea algo deseable y no dudo muchísimo que haya alguna mujer que haya pasado por alguna situación, por este tipo de situaciones a propósito o sin haberlo previsto. O sea, deben de haber sido ciertas circunstancias y a lo que se les termina orillando. Insisto, no puede ser blanco, no puede ser negro, porque hay contextos diferentes, son situaciones diferentes y no se puede poder medir a todas las personas de la misma manera, porque son circunstancias y situaciones totalmente diferentes. Sabemos que hay mujeres presas, porque quizás alguna de ellas tuvo un aborto espontáneo y no pudo demostrar, el médico puso en tela de juicio a la mujer, y simple y sencillamente al momento de dar un testimonio o llenar un documento clínico, dice que hay un aborto bajo quién sabe qué circunstancias, pero la mujer es la responsable por no haber tomado medidas y poder salvaguardar la vida de ese producto. Y hay mujeres
detenidas o compurgando, bueno, una pena, ¿no? ¿Qué hay de este programa que se supone que ya debería de haber generado la libertad de muchas de ellas? Y falta. No, yo la verdad desconozco ahorita cómo vaya ese programa, pero también compete Todavía a hay. los cercanos a esas mujeres a activarlo. Es decir, si no llega el programa a ti, tú busca, infórmate, porque entiendo que ahorita pues ese es un asunto ya de fácil salida. A las mujeres que en su momento optaron por el aborto, esta decisión que, insisto, no creo que tome nadie feliz y que están presas o estuvieron presas, cómo logran recuperar su libertad. Un asunto en que la sociedad también las juzga, las criminaliza y las crucifica. Yo voy a contar algo que me pasó hace muchos años, hace alrededor de 30 años, la edad de mi hijo. Una chica que trabajaba con nosotros, como muchas chicas que llegan, en este caso de la Huasteca Potosina, por toda la zona de Ladrón de Guevara, por todas esas colonias aledañas, por muchos años llegaron a trabajar en nuestros hogares. Y una jovencita de 12 años llegó con nosotros, después me caso, se va conmigo y resulta que a los 15 años está embarazada y me dijo que no quería el bebé. Y pues casi me comprometía a que lo tuviera, que le ayudara, que qué necesitaba. Entonces, ahora me pregunto hasta qué punto la forcé, la obligué a que tuviera ese embarazo. Lo tuvo al bebé, entonces, felices todos en casa como si era nuestro bebé, lo cuidábamos, tú descansa, te vamos a ayudar a bañarlo, a cuidarlo. Y resulta que en lugar de pasar la cuarentena como se acostumbraba antes, en reposo, en cuidado, me dice que quiere salir con las amigas. Y le dije, pues yo te cuido al bebé. Ay, no me lo voy a llevar para que lo conozcan. Dije, bueno, pues es su hijo, no es mío. Regresó sin el bebé. Y para mí fue una gran lección. Y me dijo, muy seria, me dijo, es que tú querías que lo tuviera, pero yo no quería. ¿Y qué hiciste con él? ¿Por qué no me lo diste? Pues, ¿qué no cachaste que no lo quería? Pues fui y me senté en una banca y se sentó una señora junto a mí y le dije, ¿le gusta? Y me dijo que sí y se lo regalé. Se veía buena persona y siguió su vida feliz. Bueno, feliz en el sentido como si no hubiera pasado porque no quería que sus padres se enteraran. Ahí está, pues en la defensa Y la pregunta es, ¿hice mal? ¿Hice bien? ¿Qué tipo de ayuda debí darle? Lo que sí es que aquellos ¿No? que... ¿Hasta dónde? Aquellas personas que traen esa bandera de defender la vida, ¿no? Pues deberían también de defender la situación económica, social, ¿no? De las mujeres que acatan su voluntad y que tienen ese hijo y que ojalá, así como tú fuiste responsable en algún momento, todos estos grupos se hicieran responsables de todos estos Los hijos albergues. o hijas, ¿no? Albergues. Que vayan a los albergues. Hay muchísimos albergues aquí en la ciudad y deberían de ver las condiciones en las que llegan niños quemados, violados, golpeados, con las retinas reventadas, o sea, en situaciones terribles. Y ahí están en el olvido. Vámonos a la pausa y cuando regresemos hablaremos justo de este ejercicio que se hará de diálogo, preguntas y respuestas con la candidata y el candidato a la presidencia de Estados Unidos. Al regresar de la pausa. Bueno, vamos a estar pendiente de lo que suceda este jueves 10 de octubre y también la próxima semana, el miércoles 16 de octubre, porque se realizará un foro con la candidata Kamala Harris y el miércoles, como le decía, 16 de octubre con el candidato Donald Trump en vivo a partir de las 8 de la noche a través, por supuesto, de N+, Foro y en el canal de streaming de N+, en ViX y en YouTube. Habrá un diálogo con preguntas y respuestas que se le harán directamente a ambos candidatos, candidata, candidato, respecto al voto latino, exclusivamente el voto latino. Y pareciera que después de estos discursos discriminatorios, por ejemplo, que ha emitido Donald Trump sobre la comunidad latina, ahora se presta justo a hacer este ejercicio para responder a las preguntas que le van a hacer directamente. ¿Qué le preguntarías a Kamala Harris y qué le preguntarías, mi querido Iván, a Donald Trump? Pues del tema migratorio me genera, bueno, más que inquietud, curiosidad, saber cómo va a manejar el tema Kamala Harris. Si le hacemos esa pregunta a Donald Trump, es claro que yo voy a cerrar la frontera y voy a hacer la mayor deportación de la historia. Eso me queda claro. Mira, me parece que algo que genera como
escepticismo sobre la comunidad latina en Estados Unidos es que, bueno, ¿qué tanto porcentaje de esa población en realidad estará con los demócratas y qué tanto de esa población estará con los republicanos, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que pues buena parte de esta comunidad pues se concentra en California, se concentra en Texas, se concentra en lugares como Florida, pero pues es muy diverso el electorado latino, ¿no? Entonces me da la impresión de que sí hay un electorado muy dividido, muy polarizado, como en este momento se encuentra Estados Unidos, así que pues podemos esperar de todo un poco, ¿no? Entonces te le preguntaría sobre migración. Sobre migración, sí. Ya. Ana. Oye, pues es que además, digo, en este contexto está la retórica de Donald Trump, en este caso todo el tiempo ha sido anti-inmigrantes. Y creo que hemos visto también cientos de memes en lo que dijo en el último debate, en el primer debate que había tenido con Kamala Harris, en donde hablaba de que en Ohio los migrantes se comían a los gatos y a las mascotas de la gente. O sea, a ese extremo empezaba a llevar él su retórica, como al extremo de decir que se están comiendo las mascotas. ¿Qué más puedes decir? Y además estamos hablando, son 36 millones de latinos que están inscritos para votar en Estados Unidos. No estamos hablando de un segmento muy pequeño. O sea, y además es un segmento que le pueden hacer toda la diferencia a cualquiera de los dos candidatos, a la candidata demócrata o al candidato republicano. En un momento en que están empatados, en un momento en que cada voto puede inclinar la balanza. El señor Donald Trump lo que quiere es ganar y lo que quiere es llegar. Y ya tiene todo un plan para perpetuarse en cuanto a modificar leyes y políticas, pero por el momento, en los estados donde está más complicada la situación, por ejemplo, Pensilvania, el voto latino es un voto clave, un voto que puede convertirse en definitorio para uno o para otro, para el republicano o para la demócrata. Y en un contexto en que Donald Trump no se quiso arriesgar, le fue muy mal en el debate con Kamala y dice, ya no, yo aquí me quedo. El 2 de octubre pasado se lleva el debate entre los vicepresidentes, de uno y de otro lado, y allí pues no se vio gran diferencia respecto a simpatías o quién ganó o perdió el debate. Sin embargo, sí empiezan a dar luz y claridad respecto a temas de política en materia de migración, en materia comercial, un Donald Trump que va por todas las canicas, agresividad total, ya habló de imponer aranceles, de una protección total al empleo y algo que les agrada no solo a los estadounidenses nacidos allá o hijos de estadounidenses, sino a los latinos que ya se sienten que ese es su candidato para evitar que otros, como en el pasado sus padres llegaron, puedan venir a repartirse lo que les queda para ellos. Esa es una realidad y así está siendo visto Donald Trump y su mensaje de salvaguardar ciertos beneficios. Yo creo que va a ser muy interesante ver qué es lo que responde a lo que empiezan, a las preguntas que empiezan a mandar. Si es que matiza un poco lo que ha estado manejando durante las últimas entrevistas, en sus discursos. Recordemos que su narrativa es anti-inmigrantes. O sea, él es mucho, vamos a sacar a los que no son de aquí. Que no es lo mismo que voto latino, ojo. No es lo mismo, pero hay muchos latinos que tienen todavía sus raíces o que están muy arraigados con sus familias que viven en otros países y que muchas veces la manera en que puedan llevarlos a mejorar sus condiciones de vida, hay migrantes o hay votos latinos desde personas dominicanas, mexicanas, colombianas, o sea, hay una gran diversidad de latinos en Estados Unidos que estoy seguro que siguen todavía con sus raíces. Pues será un ejercicio interesante porque no solamente es la cuestión de la migración. Bueno, Kamala Harris viene de una historia de migración, ¿cierto? Y es una mujer que no corresponde al estereotipo blanco que siempre ha estado justo predominando en las presidencias y aparte, bueno, mujer, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cada partido me parece que tiene sus propias propuestas. En el caso del Partido Demócrata, más bien ha sido por el tema de los que ya están ahí, si a algunos se les puede regularizar, la ayuda a Dreamers, y en el caso de Donald Trump dice, yo estoy de acuerdo con la migración, pero es la migración que es legal, la de gente buena, la de gente controlada. Entonces, me parece que no van a variar tampoco mucho sus posiciones en este ejercicio que se haga en los próximos días. Bueno, le voy a recordar, por supuesto, a la gente que nos ve a través de N+, que será justo 2 días diferente, que esto le puede hacer estar cómodo a Donald Trump, porque no es un debate.
no los van a juntar, entonces no va a pelear con nadie, se va a sentar y él va a responder lo que sabe y quiere y como quiere responder. Este jueves 10 de octubre, el foro con la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, y el miércoles 16 con el candidato republicano, Donald Trump, en vivo desde las 8 de la noche a través de N+ Foro y por supuesto del canal de streaming de N+ en ViX y en YouTube. La invitación está abierta. Yo les agradezco muchísimo. Esperanza, yo sé que estos días vas a andar festejando porque es tu cumpleaños ya el estoy, próximo ya 18 de estoy, octubre. Como santo en parroquia todo el mes. Bueno, y por ser ocasión especial, todo el año, para que sepas. Muy bien, sí, cierto. Sí, no, ya es una Pues década desde esta- más. Estamos esperando la invitación. Desde esta mesa, que tengas un excelente cumpleaños Muchas gracias. y mucha vida. Gracias. Por acompañarnos esta noche. Muy Esperanza. buenas noches, un placer coincidir de nueva cuenta. Qué gusto vernos, ya tenía ratito, sobre todo a ti, Iván, que no te había visto. Vania, buenas noches. Buenas noches. Vania, muchísimas gracias. Buenas, Buenas noches. noches. Muchas gracias. Ivana Rasola, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. A usted por habernos acompañado, que tenga una excelente noche y por supuesto el próximo lunes nos vemos en una edición más de Periodismo en Plural. Muchas gracias, buenas noches.